Bien, el, el tema lo hemos titulado Dios el legislador. ¿Qué nos dice este título? Dios el legislador. Tiene que ver con algo de que, de leyes, ¿verdad? Un legislador es alguien que hace, que hace leyes, modifica leyes o crea leyes, ¿verdad? Y el texto por ahí lo tenemos en Isaías 33, 22. Y vamos a darle lectura de nuevo por aquí. Lo vamos a poner. Isaías 33, 22. ¿Qué dice aquí? Dice, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Jehová es nuestro legislador y además nuestro rey, ¿sí? Él mismo nos salvará. Isaías 33, 22. Vamos a ver de qué habla más o menos este texto. Y bueno, antes de entrar en materia, quisiera que viéramos estos personajes que están aquí, estos personajes de la política, de los representantes de sus respectivos gobiernos. Y ahí tenemos a la derecha, a la izquierda, perdón, arriba, lo reconocen a él. Él es Idi Amin, el rey o el mero jefe de un país africano, muy famoso por su forma de gobernar. Luego más abajo tenemos aquí a Adolfo Hitler, otro personaje importante en la historia también, muy con una particular forma de gobernar. Y abajo tenemos a otro presidente por aquí de Sudamérica, lo conocen ustedes ahí por la bandera que trae en el brazo, ¿sí? De Venezuela. Y bueno, arriba tenemos a nuestro presidente todavía por unos 2, 3 meses, ¿sí? Nuestro presidente de la República. Pero aquí puse, y podemos poner más imágenes, pero aquí puse yo una frase que dice, tal o cual es su ley, o tal es su ley, así como es su ley, que dice, así es la persona. En otras palabras, ellos de alguna manera u otra también son legisladores, ¿sí? Porque ellos han creado decretos, han hecho modificaciones a las leyes junto con su equipo lógico de legisladores, pero con ellos a la cabeza, que de alguna forma u otra han beneficiado o perjudicado a su país o a la población, inclusive hasta con repercusiones a nivel mundial, afectando positiva o negativamente, podríamos decir, porque no nomás son estos que están aquí, todos los representantes de las naciones de alguna forma afectan positiva o negativamente, no solamente a su país, sino a quién, sino al continente donde están ubicados e inclusive a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita los conflictos bélicos que están actualmente por allá, por Ucrania, por Israel, por Jordania, en Rusia, esos conflictos están dirigidos por un representante de su país que, que de alguna forma u otra son legisladores, porque ellos tienen por ahí cierta facultad de crear, modificar leyes y de realizar decretos como legisladores. Y el ejemplo que ponía ahorita, pues ha afectado económicamente, y no nomás económicamente, sino socialmente, comercialmente, etcétera, a todo el mundo, ¿sí? De alguna forma u otras, aunque nosotros, como nuestro país esté muy lejos de esos conflictos de guerra, de todos modos nos vemos como afectados, ¿sí?
O también nos vemos afectados por las cercanías con algunos de los países que estos señores representan. Entonces dice aquí, tal es su ley, que dice, tal es la persona. Eso quiere decir que depende de cómo legislen, de cómo apliquen las leyes o cómo crean ellos sus leyes, eso nos dice mucho de quién, de la persona. Y claro, por ejemplo, si a mí me pusieran a crear leyes aquí en México, yo diría, a ver, esta ley no, esta tampoco, esta vamos a modificarla. Yo, David Harvey, voy a crear una ley nueva, voy a modificar, ¿sí? Y entonces eso habla de qué, de mi personalidad, de mi carácter, de mi forma de ser mía. Entonces, así como es la ley de estos personajes, así son ellos como personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí tenemos otro personaje, ¿sí? Que se llama Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo también es un ¿qué? Legislador. Es decir, también Él ha creado ¿qué? Leyes, ¿sí? Ha creado leyes. Leyes de todo ¿qué? Tipo, de leyes cósmicas, leyes eh, universales que tienen que ver con toda el universo, ¿sí? Pero también leyes de tipo moral, leyes de tipo, leyes de salud, leyes sociales, leyes civiles, leyes de todo tipo. Nuestro Dios ha creado leyes también. Nuestro Señor Jesús también es un, ¿qué? Un legislador. Y así como son sus leyes, si nosotros empezamos a ver sus leyes de cada personaje, decimos, así son ellos. Por ejemplo, Adolfo Hitler decía, a ver, este grupo de personas es un grupo indeseable. También que los judíos, que los gitanos, que los grupos de personas inválidas o con defectos congénitos, todos ellos no sirven y vamos a exterminarlos. Esa fue una ley. Y así como él dictó esa ley, así era que él. Ahora, hablando de Jesús como legislador, si nosotros nos ponemos a analizar sus leyes, sus decretos, sí, entonces podemos juzgarlo a él, así como son sus leyes de Jesús, así es él. Entonces, con eso estamos diciendo que la ley refleja el carácter de quién, del creador de esa ley, ¿sí? Entonces, vamos, para conocer a Jesús un poco o un mucho, a nuestro Dios, tenemos que conocer que su ley. Y de la manera que conozcamos su ley, vamos a conocer su forma de ser, su personalidad, sus intenciones, etcétera, ¿sí? Aquí hay una frase que dice la expresión del amor de Dios. Bueno, las leyes son la expresión de la forma de ser de los legisladores. A Jesús como legislador podemos decir que la ley es la expresión del amor de Dios, porque Dios, ¿qué dice en la palabra de Dios? Dice que Dios es amor, es decir, la naturaleza de Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces su ley tiene que expresar que amor, por lógica, ¿no? Como legislador, sus leyes deben de reflejar su carácter, su personalidad. Así es que la ley de Dios es una expresión del amor de Dios. Y aquí tenemos nosotros un texto que dice, bueno, al de la derecha primero, dice, la ley es la expresión del amor de Dios. Dice, como Dios no cambia, la ley, es decir, su carácter, su forma de ser, tampoco que cambia. Y esto lo podemos asegurar porque él mismo nos dice en su santa palabra, dice Jesucristo, dice Hebreos 13:8. ¿Cómo es Jesucristo? Es el mismo que ayer. Es el mismo que creó las leyes, es el mismo de la creación, es el mismo del Edén, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el Dios contemporáneo. Entonces Jesucristo no cambia, dice aquí. Es el mismo ayer,
hoy y seguirá siendo como igual siempre. Esto nos dice pues que en la segunda parte del texto a la derecha, entonces si es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces Dios no cambia. Y si Dios no cambia, entonces si su ley refleja su forma de ser, su carácter, su personalidad, entonces la ley, es decir, su carácter tampoco cambia. ¿Cómo? Como conclusión podemos decir eso, ¿verdad? Decíamos que la ley de Dios es la ley, su ley es la expresión de su amor. Y vamos a poner aquí un ejemplo, una analogía, ¿sí? De por qué la ley de Dios lo podemos comparar a un cerco de protección. O sea, la ley tiene varias funciones, muchas funciones. Hemos oído hablar que la ley, los 10 mandamientos, por ejemplo, no salvan al cristiano, sino que le señalan le señalan en qué lugar del camino va, si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. La ley de Dios se compara a un espejo, ¿sí? ¿Cuál es la función de un espejo? Reflejarnos nuestra imagen ante el espejo y entonces darnos cuenta si estamos despeinados, si traemos lagañas, si traemos mucha vaselina en el pelo, si traemos bolsitas en los ojos, si estamos desvelados, si estamos contentos, si estoy erguido, si estoy medio encorvado, es decir, si estoy bien vestido, si traigo bien puesta la corbata. Esa es la función de quién, de, de el espejo, es decir, señalar cuál es mi condición. De la misma forma, la ley de Dios no nos salva, pero sí nos dice, nos conduce a Dios porque nos dice nuestra, ¿qué? Nuestra, nuestra condición delante de Dios, ¿cuál es? ¿Sí? Porque si la ley de Dios es el carácter de Jesús, de Dios, entonces eh, la ley me está señalando en qué me estoy diferenciando o me estoy igualando al carácter de quién, de Dios. Pero también la ley de Dios, como es una ley de amor, es un cerco de protección. A lo mejor no lo hayamos visto de esa forma. A lo mejor siempre nos han dicho, es que la ley de Dios nos salva, es como un espejo, nada más, sí, nos conduce a ver nuestra condición, etcétera. Pero también la ley de Dios es un cerco de protección, porque Dios es amor, entonces su carácter nos enseña la forma de protegernos. Y aquí tenemos nosotros una imagen donde está un ganado, por cierto, muy bonito paisaje, y vemos nosotros ahí un cerco de protección al fondo. ¿Lo vemos? Antes de adentrarnos a aquellos árboles, a aquel bosque. Está un cerco de protección. ¿Para qué sirve ese cerco de protección? En el caso de la imagen sirve para qué? Para proteger al ganado. ¿Protegerlo de qué? Pues de que alguien llegue y que se lo lleve, se lo robe o se meta y le haga daño. ¿Para qué más? Sirve también, por ejemplo, para que no entre un depredador como un lobo. Claro, el cerco tiene que estar bien hecho, perfecto, ¿verdad? Sin huecos, porque si tiene huecos, pues de nada sirve el cerco, ¿sí? Por ahí se nos mete un lobo, un coyote y entonces ataca a nuestro ganado. Un gato montés, aunque esos son más atrevidones y esos pueden burlar más fácilmente un cerco. Tiene que ser un cerco muy perfecto. Eh, Este cerco protege a nuestro ganado. También protege de que alguien entre y le haga daño, pero también lo protege de que el ganado se salga del cerco y se exponga su vida, su integridad frente a otros peligros que están fuera del cerco. Por ejemplo, que se salgan a la carretera o algo, ¿no? Por ahí vemos nosotros, miren, estos toros que están ahí abajo parecen emos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel peinado de los emos? Pero bueno, ahí vemos un cerco arriba que por cierto no es de púas, el de arriba, el de abajo sí, pero ya está como perforado. ¿De qué sirve ese cerco ahí? De protección, pues entre sí, ¿no? ¿Verdad? Pero es decir, si tiene un hueco es porque es vulnerable
por cierto lado, ¿no? Por cierto lugar, cierta forma. A lo mejor por ahí no cabe una vaca, ¿verdad? Pero sí cabe, por ejemplo, un lobo que entre, ¿verdad? Entonces, eh, cuando cuando le falta un pedazo o está deteriorado ¿cómo se llama? El cerco y no le ponemos atención, no lo cubrimos, no lo parchamos, entonces ponemos en peligro al ganado en este caso, ¿sí? Luego, también si hacemos el este más grande, quitamos otro pedazo de cerco que ya quepa por ahí una res, una vaca, ya dijimos que si no entra alguien a dañarlo, ellos se salen y también ponen en peligro su vida, su integridad. Se salen a la carretera y los matan, los atropellan. Pero también un incidente también hace que se maten otras personas en un accidente de tráfico, ¿no? Cuando se atropella un animal de esto. Entonces, vemos cómo los cercos se inventaron para proteger. Pero deben de estar como íntegros, ¿sí? Los cercos deben de estar bien completos, bien íntegros. Aquí vamos a imaginarnos nosotros que este es un cerco. Ahí vemos a un señor que está muy a gusto, está, como dice él, a todo dar, ¿verdad? Está a gusto porque está dentro de un cerco protector. Y ese cerco protector a su alrededor, lo vamos, estamos platicando con lo del ganado, lo vamos a comparar a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. Y ahí vemos el mandamiento número 1, y luego el 2, el 3, 4, 5, 6, etcétera, así como en el sentido de las manecillas del reloj, hasta llegar al 9, al 10. Ahí, estos son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están alrededor de qué? De esta persona. Es decir, esta persona está dentro de la ley, está dentro, no está fuera de la ley, está dentro. Por lo tanto, está seguro, está, como dice él, a todo dar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay afuera de ese cerco? Lógicamente que hay peligros. Para empezar, por ahí anda el enemigo de Dios, ¿eh? Buscando la forma de cómo penetrar adentro del cerco. Es decir, anda viendo la forma de cómo quitar uno de esos mandamientos y poderse colar por ahí, por el 4, por el 3, el uno, no sé cuál, el que sea. Y entonces Satanás, el enemigo de Dios, puede entrar y hacerle daño a quién, a este personaje que está ahí a todo dar, a gusto, ¿eh? ¿Cómo es de qué formas le hace para poder entrar? Dice, si no puedo entrar, aquí por ejemplo, ahí está el enemigo de Dios, si no puede entrar, ve que está bien fortificado, este señor está protegido por la ley de Dios, por el cerco protector, por el carácter de Dios. Y entonces eh, intenta desde afuera como tentarlo o interesarlo para que, si yo no puedo entrar, quiero que él salga. Y entonces le muestra que algunas cosas, algunas actividades, algunos alimentos, algunas bebidas, algunas formas de ganarse la vida, algunas formas de trabajar, de algún tipo de persona, a ver qué es, y le presenta toda la gama de tentaciones, a ver si que salimos nosotros de ese cerco protector. Pero él tampoco puede entrar porque está bien completo, bien íntegro ahí el cerco. Pero ¿qué pasa si nosotros, sí, quitamos hacemos un hueco en el cerco protector? ¿Qué pasa si le quitamos, por ejemplo, el cuarto mandamiento? Ahí está el uno, 2, 3, y ahí quitamos el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Allá está Satanás, este, haciéndolo más para allá, el número 4, el cuarto mandamiento. ¿El cuarto mandamiento de qué habla? ¿O qué nos dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos habla acerca de cómo debemos nosotros respetar, guardar, observar y conducirnos en el séptimo
día de la semana, de cada semana, es decir, el sábado, la santidad del sábado. Si nosotros la quitamos ahí, hacemos un hueco. Y entonces podemos nosotros salir, ¿sí? O el enemigo entra y ¿con qué pasa? Nos noquea, ¿verdad? Ahí vemos la imagen esa como nos noquea. Pero no necesariamente tiene que ser el cuarto, puede ser el 1, el 2, el 9, el 8, etcétera, ¿sí? Y entonces, ahora nos convertimos nosotros, ¿sí? En esclavos del enemigo de Dios. Y ya si estando adentro, él le hacía la lucha, ahora estando afuera, Satanás, el enemigo de Dios, estropea al ser humano. Ese es su trabajo, lastimar al ser humano porque sabe, cada vez que lastima a un hijo de Dios, nuestro Padre Dios sufre junto con que con nosotros, ¿sí? Y entonces sí, es por eso que caemos nosotros en vicios, caemos en esclavitudes, caemos en situaciones que nos ponen cada vez más en desventaja con el enemigo de quién, de Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo la ley de Dios es un cerco, es la manifestación del amor de Dios. Dios nos quiere adentro del cerco protector. Pero nosotros decimos, no, es que aquí me siento como esclavo, ¿no? Esclavos vas a ser si te sales del qué, de la protección de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Ser esclavos de Dios o siervos de Dios, servidores de Dios dentro del cerco protector o esclavos de Satanás, siervos de Satanás, colaboradores de Satanás fuera del cerco? Fuera del cerco, sin la protección de Dios, estamos como fritos, ¿verdad? Estamos bloqueados, estamos out. Aunque también adentro de la iglesia, dentro de nuestro casi cerco completo, nos puede noquear, porque él puede entrar y salir porque por ese hueco, ¿sí? Bien, entonces, miren, la ley y el amor, es decir, la ley de Dios, ahí están los 10 mandamientos, y el amor están como íntimamente relacionados. Cuando hablamos de la ley, siempre, cuando hablamos de normas, de leyes, de legislaciones, hablamos de, de todo eso, de reglamentos y todo eso, en los trabajos, en las escuelas, en la sociedad, nos ponemos incómodos porque no nos gustan las leyes. Pero resulta que en la ley de Dios, como estamos acostumbrados a comparar la ley, las leyes con la ley de Dios, entonces por eso es que nos ponemos así también con la ley de Dios y nos rebelamos y decimos, no, no, ¿por qué Dios nos quiere tener aquí con un pie en el cuello, ¿verdad? O atorados de aquí con la corbata bien apretada acá? No, la ley de Dios es la manifestación de su amor. Así es que la ley de Dios está íntimamente relacionada con su amor. ¿Sí? Eso tenemos que entender, pero hay veces que llegamos a entenderlo solamente hasta que ya estamos muy lastimados porque violamos el cerco protector, nos salimos o permitimos también que Satanás entrara. Este es el amor de Dios que dijo 1 de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, fíjense bien lo que dice. A lo mejor no lo habíamos visto así. Este es el amor de Dios, que guardemos que tus mandamientos. Es decir, en otras palabras, el amor de Dios lo palpamos cuando estamos que dentro de ese cerco protector, ¿sí? Eh, Lejos de que sea una carga, de que sea algo molesto, cualquier ley a lo mejor nos molesta, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi trabajo que me digan, oye, tienes que traer tu gafeta aquí porque tienes que traer los zapatos así, el zapato reglamentario tiene que ser así, las Filipinas, a veces sí, en lo particular, reconozco que me molestan muchas cosas de los reglamentos. Pero esos reglamentos al último tienen algunos otros objetivos, ¿no? Pero la ley de Dios, su objetivo es protegernos, es el amor de Dios, el carácter de Dios protegiéndonos. ¿Cómo se promulgó esta ley? ¿De qué modo Dios
dio Dios los 10 mandamientos, hablando de los 10 mandamientos solamente, ¿sí? Cómo los dio? ¿Se acuerdan? Allá en Éxodo 19:18, cuando a Moisés, ¿no?, se los da. Hay veces que decimos nosotros, es que la ley de Moisés, no, no, no es de Moisés, la ley es de Dios. Se la dio a Moisés para que Moisés la expusiera al pueblo. Pero, y los pastores y todo el mundo nos paramos en un púlpito y decimos, es que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Es que no es de Moisés, es la ley de quién, de Dios. Y el pueblo fue testigo, ¿eh? Aunque no vieron de cerca toda la manifestación como Moisés, pero fue algo extra, eh, fuera de lo normal, algo eh, muy estrenduente, muy magnífico. Si dice, todo el monte Sinaí humeaba, ¿les parece? Así lo escribe Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había que bajado, había descendido sobre el monte. ¿En qué dice? Fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Como que yo esto se me figura como que hubo un temblor y se cimbró el monte, ¿no? Y el pueblo de Dios estaba abajo en las faldas del monte. O sea, presenció eso. Es decir, esto Dios así promulgó su ley, porque su ley es su carácter. Tenía que llamar la atención del ser humano, dejarnos bien claro que su ley es importantísima, ¿sí? Porque si no, lo hubiera presentado de una forma acá muy invisible, muy tranquila, pero en realidad fue algo espectacular. Dice Hebreos, fíjese lo que dice el Nuevo Testamento San Pablo, Hebreos 12, 18 y 19, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía, refiriéndose a este texto de Éxodo, en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, que dice, rogaron que y por favor se parara ese espectáculo, que no se hablase que ya más, ya no, como que fue algo muy, eh, diríamos, que marcó una experiencia muy especial, ¿no? Porque la reacción del pueblo fue la siguiente. Fíjense, aquí está todo el pueblo, allá está el monte donde está Moisés arriba, recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, escritas ¿con qué? Con la pluma de Moisés, no, con el dedo de Dios, dice. Y tan terrible era la escena, terrible se refiere a espectacular, sobrenatural, era tan sobrenatural que se veía, lo que se veía que Moisés dijo, estoy como temblando, estoy temblando. Fue algo que lo conmocionó. Y si el pueblo se conmocionó, ¿cómo estaría Moisés que estaba ahí junto con Dios? Todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos. Había relámpagos, para los que nos gustan los relámpagos. Y el sonido de bocina se oía como este, un sonido, ¿cómo se dice? Amplificado, ¿sí? Dice, y el monte que humeaba, dice, ¿y qué pasó también con el pueblo? Temblaron y ¿qué? Se pusieron lejos, corrieron y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, porque si tú, ya cuando Moisés habló, bajó, dijeron, tú habla con nosotros, porque si nos va a hablar Dios así directamente, ¿qué dice? Si nosotros vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros, porque nos vamos a que aquí vamos a quedar, si está ya Dios contigo lejos, y sentimos esa presencia, ¿sí? Entonces, miren lo que dice aquí, cómo, ¿por qué reaccionaron así? No sé por qué reaccionaron así. Dice, miren lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, ¿sí? El libro. Dice, el pueblo de Israel estaba impresionado y desconcertado de terror. El gran poder de las declaraciones de Dios parecía superior
a lo que sus temblorosos corazones o mentes podían que soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, es decir, la ley de Dios, y se comprendieron como nunca antes que el carácter ofensivo del pecado. Dijeron, si así es de grande la manifestación de la escritura de la ley de Dios, así debe de ser que de grande la ofensa del pecado, nuestra culpabilidad ante Dios. ¿Sí? Huyeron del monte con miedo y santo que respeto, ¿sí? Con santo respeto dice, es decir, con que con reverencia, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice, ¿qué diremos pues? Dice San Pablo en Romanos 7:7. Para aquellos que decimos o que nos dicen, porque eso no, lo dicen en todas las iglesias cristianas, que la ley ya no es que está vigente, ¿sí? Que la ley ya está obsoleta. Entonces estamos diciendo que el carácter de Dios ya es obsoleto, ¿sí? ¿Qué diremos nosotros? Dice San Pablo. ¿La ley es pecado o está mal la ley? Debemos de seguirla respetando. Dice, la ley es pecado, dice, de ninguna manera, de ninguna forma, porque yo no conocí el pecado, sino que por medio de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. Eso es lo que dijimos al principio. Entonces, la ley nos señala nuestros qué pecados. Jesús nos salva cuando nosotros ponemos esos pecados en las manos de quién, de Dios. Él los perdona. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Aquí dice, si no conociéramos el mandamiento que dice no codiciarás, entonces ¿cómo sabríamos si somos codiciosos? Tenemos que conocer el carácter de Dios, el carácter, el amor de Dios. Al mostrarnos el pecado reconocemos la necesidad de salvación. Sin la ley no sentimos la necesidad de qué, de Dios. Inmediatamente después de promulgar la ley, Dios le mostró al pueblo cómo salvarse del pecado a través del santuario. ¿Se acuerdan? Después de que se escribió la ley en las tablas de piedra, Moisés recibe la indicación de que haga un santuario de estas medidas, de estos materiales, y todo con estos muebles, con estos rituales. Todo ese santuario, todo el santuario completo, prefiguraba que al Cristo Redentor, todo, ¿sí? Es decir, para que se entendiera bien los 10 mandamientos, habría que crear edificar ese santuario para conocer el trabajo de quién, de Cristo, y que próximamente vendría, ¿sí? Pero podríamos decir nosotros, como dicen algunas iglesias, religiones, dicen los adventistas del séptimo día están mal, porque los 10 mandamientos fueron para quién, para los israelitas, ahí se les dio en el Sinaí, ¿será cierto? Bueno, ahí en el Sinaí, en el Sinaí se escribieron, ¿sí? Ahí se escribieron. ¿Pero qué? Pero no se inventaron ahí, porque el carácter de Dios no se inventó en el Sinaí. Recuerden, la ley de Dios refleja el carácter de quién? De Dios. Entonces el carácter de Dios es eterno, siempre ha sido. Entonces la ley existió antes del Sinaí, podríamos decir. Claro que sí, ¿sí? Por ejemplo, Jacob pidió a su familia deshacerse de qué? De los ídolos para ir a adorar a Dios en Betel. ¿Se acuerdan de ese detalle? Estamos por ahí ya en estos, estudiando estos capítulos. Yo creo que en el próximo vamos a ver esto en los ejercicios bíblicos, ¿sí? Jacob pidió a su familia deshacerse de los ídolos para ir a adorar a Dios en dónde? En Betel. Bueno, ¿cómo supo que era, por qué se iba a deshacer de los ídolos? ¿Cómo supo que la idolatría era mala? Si no conocía, si no existía la ley de Dios. Esto nos muestra que los 10 mandamientos que existían antes de que se escribieran en el monte Sinaí, frente a Moisés y frente al pueblo. Entonces, la ley de Dios es eterna, siempre ha sido, ¿sí? Es y qué será. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre.
Sí, entonces, miren, ahí está el primer mandamiento y el segundo. Esto que hizo que Jacob es porque conocía el primero y el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No los honrarás, ni les rendirás culto, ni que te crearás imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya se conocían que los 10 mandamientos. Entonces no era, y Jacob no era israelita, no era judío. Ya nos inventaban los judíos, es más. ¿Sí? El sábado fue bendito desde la misma que creación, ¿cierto o no? Génesis 2 1 al 3. ¿Por qué decimos esto? Porque en la creación, ¿qué pasó? Con el cuarto mandamiento. Ahí se dio a conocer el cuarto mandamiento a quién? Adán y Eva. ¿Sí? Sí, cada sábado, sí, es decir, cuando termina la creación, nuestro Dios bendice y santifica que el séptimo día de la semana y descansó. Y esto se lo enseñó a quién? A Adán y Eva, a nuestros primeros padres, a los primeros seres humanos creados. Y todavía no existía el Sinaí, ni Moisés, ni los judíos, ni nadie, ¿sí? Entonces, la ley de Dios es de siempre, ¿sí? Éxodo 16:4 dice, antes del Sinaí, Dios le daba al pueblo doble porción de qué? De maná en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Qué día? El viernes, para que el sábado descansara y no anduviera recogiendo el maná, el alimento. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Por qué lo hizo así Dios? Éxodo 16:4. Le voy a dar doble el viernes para que el sábado no trabaje. ¿Para qué? Dice, porque lo estoy probando a ver si anda en mis mandamientos o no. A ver si guarda o no guarda que o respeta el sábado. Entonces, dice, el sábado fue dado para los judíos, ¿no? Aquí está, desde la misma creación, ¿sí? Y ¿cómo se llama? En el desierto, ¿sí? Les dice, hay que descansar el sábado, el cuarto mandamiento, ese fue el cuarto mandamiento, ¿sí? Pero luego también Caín fue acusado de homicidio antes, mucho antes del maná, ¿sí? Dice, por matar a quién, a su hermano. Y ahí dice que esa fue una mala acción, ¿sí? Que hizo sufrir a sus padres, a Adán y a Eva, etcétera. Lo mató, cometió homicidio. ¿Y cómo supo que era malo el homicidio? ¿Cómo sabemos? Porque a Caín conocía los 10 mandamientos y conocía el mandamiento que dice, ¿cómo? El mandamiento que dice, no matarás. ¿Sí? El sexto mandamiento. También a Noé se le dijo, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será que derramada, porque eso es pecado, eso está mal, porque Noé también conocía los 10 mandamientos, ¿sí? Y Job, ¿qué pasó? Dice, menciona el homicidio, pero también menciona que el robo y el adulterio. Por ahí en Job no hay tiempo para leerlo. Si quiere anotar la cita, Job 24, versos 14 al 15. ¿Cómo sabía Job que robar y adulterar y matar era malo si Job existió antes de quién? De Moisés. Y él ya está hablando del séptimo y del octavo que manda, desde el sexto, séptimo y octavo mandamiento está hablando. Abimelech, ¿se acuerdan? Él reprende a Abraham, ¿sí? Por mentir cuando Dios le advirtió que no cometiera que adulterio con Sara, ¿sí? Reprende a Abraham por mentir, eh, porque para evitar que se cometiera que adulterio con Sara. ¿Se acuerdan de aquella mentira que dijo? Entonces, todos conocían, ellos antes del Sinaí conocían la ley de Dios. La ley es la norma moral para juzgar qué, para juzgar la rectitud. Si no existía la ley antes del Sinaí, entonces ¿cómo podía haber dicho Dios a Job? Tú eres qué, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo sabía, cómo podía apartarse del mal si no existía una ley? ¿Cómo podía ser perfecto y recto si no había con qué compararse? Había que compararse con el carácter de Dios, es decir, con su ley. ¿Sí? Job 1:8.
De Abraham, que vivió varios siglos antes del Sinaí, Dios dijo: Abraham guardó mis mandamientos, mi precepto, mis normas, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuáles? Todas las leyes, incluyendo los 10 mandamientos, ¿sí? Moisés regresó a Egipto y comenzó una reforma espiritual después de que se escribieron en tablas de piedra, ¿sí? Dice, una reforma espiritual en el pueblo que incluía que volver a los 10 mandamientos. Acuérdense cuando se escribió el cuarto mandamiento que dijo: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué acuérdate? Si apenas lo estaba inventando ahí el sábado como reposo, ¿de qué se iba a acordar? Ah, desde el mismo Edén se guardaba el sábado. Y entonces ya se le habían olvidado los mandamientos y Dios les dice: acuérdate del cuarto mandamiento. De hecho, de los otros mandamientos no dice acuérdate, del sábado sí dice acuérdate. Sí, entonces de ahí hubo una reforma, dice, espiritual que invitaba al pueblo a volver a los 10 mandamientos. Esa misma invitación es para nosotros hoy. Por ello, Faraón acusó a Moisés y a Aarón ¿de qué? De sabatizar, es decir, de descansar. Acuérdense que sábado quiere decir descanso, reposo. Y Moisés, ¿qué hizo con el pueblo esclavo allá en Egipto? ¿Qué hizo? Les dio un día de descanso. Y se enojó quién, el rey, el faraón. Dijo: ¿cómo, Moisés? Sí, ¿por qué tú los pones a descansar en sábado? Pues es cuando más chamba hay, como ahorita, ¿verdad? El sábado son las quinceañeras, son las bodas, son cuando ganamos más, cuando vamos al tianguis, cuando lavamos toda la ropa, porque toda la semana no podemos. El sábado es para andar de fiesta, para trabajar más y ganar, y poder descansar suave el domingo. Es así, así operamos nosotros, pero el sábado debe de ser para descansar. Faraón acusó a Moisés y a Aarón. Dice: ¿por qué sabatizas? ¿Por qué haces descansar a quién? Al pueblo. Ah, pues porque. Y Tano se escribía aquí en piedra, ¿eh? El cuarto mandamiento. Pero ya que el pueblo de Dios lo conocía. Y aquí hasta le están dando una enseñanza al faraón, ¿verdad? El sábado se debe de que descansar. El pueblo de Israel y la ley. ¿Qué podemos decir de eso? Israel nunca vio la ley como un medio de salvación. Sí, como a veces nos quieren hacer entender: no, es que la ley no salva. Pues claro que no salva. Israel así lo veía, el pueblo. Dice: para ellos la salvación era un regalo, una gracia de Dios. Y la ley era, y es todavía, el reflejo del carácter divino. ¿Sí? Eso es la ley. La palabra ley abarca no solo los 10 mandamientos, esto es importante, sino todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, en especial lo que está en los primeros 5 libros de Moisés. Ellos amaban el mensaje de salvación de gracia, los israelitas, porque ellos amaban que la verdad, como se les había revelado, no era un amor a los mandamientos, a las reglas, sino un amor a un conjunto de criterios y principios que si los guardaban, los observaban, los respetaban, les iba a abrir el camino a las bendiciones. Lo veían como un cerco protector para la maldición. Iba a haber bendición y promesas, porque Dios les había dado todo eso para su propio bienestar. ¿Para qué Dios le dio las leyes? Para su bienestar. Y las leyes nomás, la ley se refiere nomás a los 10 mandamientos, no a todas las leyes, ¿sí? Que vemos nosotros ahí en el libro de Levítico, en Números, etcétera, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo que es perfecto no se puede anular ni modificar. Y dice aquí que la ley de Dios es perfecta. Si es perfecta, no le podemos poner algo ni quitar nada, porque ya es que perfecta. Y además, ¿qué hace la ley de Dios? Dios, ¿qué hace por medio de su ley? Nos convierte, dice, si nos transforma el alma, ¿sí? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, cuando se habla de ley, se habla de toda la ley de Dios, incluyendo la ley ceremonial, que esa sí fue que anulada, el acta de los ritos y ceremonias que se realizaban en el santuario,
cuando Jesús vino a cumplir como el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, y ya no más sacrificio de corderito, ya no más panes ácimos, ya no más la fuente de lavado en el patio, ya no más todo lo que se hacía en el santuario. Esas eran las leyes que rituales. Esas sí ya no tienen sentido porque Cristo ya vino y todo eso simbolizaba el trabajo de Cristo, ¿sí? Como su sacrificio que vino a la tierra. Pero las demás leyes tenemos que observarlas, los 10 mandamientos, las leyes de salud, las leyes de que, leyes civiles, leyes, todo lo que Dios hizo para nuestra protección. Inclusive las leyes que tiene el gobierno en nuestro tiempo también son para nuestra protección. Hay una ley que dice no te pases el semáforo en rojo. ¿Es de protección o no? ¿Sí? Porque si te lo pasas, te vas a matar o vas a matar a otros o vas a quedar herido. Entonces, en realidad, las leyes humanas también tratan de proteger a las personas como un cerco protector, cuanto más que la ley de Dios, que es perfecta, dice arriba. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es que, dijo el rey David, es mi delicia. A David no le caía mal la ley de Dios, al contrario. Dice, es mi delicia, la disfruto. Eso solamente se llega a realizar cuando tenemos una relación muy estrecha, cuando estamos enamorados de Jesús, cuando lo respetamos, cuando estamos muy agradecidos con Dios. Su ley se nos hace que una delicia, ¿sí? Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, miren lo que dice Dios, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Cuando nos salimos de ese cerco protector o abrimos la puerta al enemigo, los problemas se intensifican, ¿sí? Y sentimos que estamos sin la protección de Dios. Jesús, la ley de Dios refleja el amor hacia nosotros. Entonces, pero para nosotros, este, poder respetar su ley, necesitamos amar a Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron a Jesús que cuál es el mandamiento más grande de los 10, ¿qué dijo? Ah, el más grande es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí esa frase está en los primeros 4 mandamientos, porque los primeros 4 mandamientos, del 1, 2, 3 y 4 hasta el cuarto que habla el sábado, tiene que ver con amar a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, el más grande de los mandamientos es amar a Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas y todas las personas y todas las personas, las situaciones y más que tu trabajo, más que tu escuela, más que tus hijos, más que tu novia, más que tus amigos. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer grande mandamiento, porque eso habla el primero. No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imagen de ningún de dioses de ninguna forma material y descansarás el día sábado. Esos 4 tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Pero y luego nomás eso es todo, no, dice, hay un segundo mandamiento, dice, es similar. Dice, también tienes que amar a tu prójimo que como a ti mismo. Y esto se refiere a los otros que 6 mandamientos, ¿sí? No robarás, no cometerás adulterio, no adulterarás, no codiciarás, etcétera. Los otros 6 tienen que ver con mi relación con las personas, con mi prójimo. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios. Entonces tengo que amar a Dios para poder respetar esos 4 mandamientos. Para poder respetar los otros 6, tengo que amar a mi prójimo, a las personas como a mí mismo. Pero a veces que nosotros mismos nos amamos, ¿sí? Entonces, si yo no me cuido a mí, no cuido mi cuerpo, no cuido mi conducta, no cuido mi persona, no cuido mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos, pues entonces menos me va a importar la demás gente. Por eso estos son los 2 grandes mandamientos que en realidad es el resumen de los 10 mandamientos. Miren lo que dice aquí. Esta, este resumen anula este resumen de la ley, toda la ley,
Es decir, vamos a guardar esos dos nada más pero aquí, y olvidarnos de los 10 de toda la ley otros, ¿no? Ahí van resumidos en esos dos. Entonces, no se anula que nada, sino que Jesús estaba resumiendo los 10 mandamientos en dos, dividiéndolos en dos grandes apartados. Ahora, hablamos de la ley de Dios antes, en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, pero después de Jesús, ¿qué? Ya no sirve la ley. Pablo y Santiago reconocieron mencionan ellos, varios de los 10 mandamientos como de obligado cumplimiento para el creyente, fíjense. O sea, la ley de Dios no está anulada. Dice Romanos 13 8 al 10, dice San Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue lo que acabo de decir yo. Eso ya lo había resumido quién, Pablo, o explicado. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En lugar de hacer mal, amar a nuestro prójimo. Si en verdad, dice Santiago también Santiago dice, yo tengo algo que decir. Si en verdad cumple la ley real es los 10 mandamientos, ¿sí? No es la ley ritual ceremonial, ni la de salud, ni la de civil, ¿sí? Es la ley real, los 10 mandamientos, la moral. Dice, si tú cumples la ley conforme a la escritura, de la siguiente manera, amando a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto de los 10, se hace que culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de qué? De la ley. Aquí está claro que basta que nosotros menospreciemos o violemos o descuidemos uno de los 10 un mandamiento de Dios. Con eso somos hechos culpables de toda la ley. Decías que si yo quito el cuarto, el que habla del respeto del sábado, guardar el sábado, descansar el sábado, o quito el no tomarás el nombre de Dios en vano, cuando yo tomo muy ligeramente el nombre de Dios, lo traigo en los chistes, lo menciono en todas mis pláticas comunes, que debemos de tener más, en pláticas vulgares, etcétera, debemos de tener más respeto por Dios, entonces estoy hecho culpable de violar todos los mandamientos de Dios, ¿sí? Era día de la preparación, dice aquí, de la preparación de qué, de la preparación del cuerpo de Cristo ya lo habían puesto en una tumba, ¿se acuerdan? Lo pusieron en una tumba después de que lo bajaron de la cruz, dice, y estaba por comenzar el día de reposo. Recuerden, murió un viernes y entonces las mujeres, que eran las que hacían ese trabajo, querían ungirlos y lo iban a preparar el cuerpo. Y acuden al sepulcro para prepararlo, porque ya se estaba acabando el viernes, ¿sí? Y había que prepararlo, según la tradición, la costumbre. Dice, y estaba por comenzar el día de reposo, es decir, se estaba metiendo el sol, así. Y entonces iba a empezar el sábado, acuérdense, el día, por ejemplo, ahorita que ya está metiendo el sol, se metió, ya empezó que el domingo, porque el sábado se está terminando. Un día cuenta de sol a sol. Dice, y entonces las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellas sabían dónde estaba. Dice, y vueltas, prepararon especies, regresaron a su casa y prepararon especies aromáticas y ungüentos, pero ¿qué vieron? Que ya el sábado había llegado y entonces ya había que suspender todo trabajo. ¿Qué tan santo puede ser el sábado de Dios como para hacer trabajos o preparaciones funerarias? Miren lo que hicieron las mujeres.
respetaban tanto el cuarto mandamiento que ya no ungieron el qué, ya no prepararon, ya no ungieron el cuerpo de Jesús con todo eso que traían preparado, sino que descansaron el día, porque ya empezaban las horas del sábado, ya era tarde noche, conforme a que al mandamiento. A ver, si ya murió Jesús, el sábado ya no sirve, ¿no? Dijeron las mujeres, ¿cómo no? Si la ley de Dios es eterna, es para siempre. Así es que el cuarto mandamiento todavía tenemos que respetarlo. Y se regresaron. El primer día de la semana, el otro día, muy temprano, en la madrugada del domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado para ahora sí hacer el trabajo. Pero dice, algunas otras mujeres vinieron también con ellas. Dice, vamos a aprovechar y vamos a cooperar, a ayudar. Pero ¿qué hallaron? Removida la piedra del sepulcro. Y dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿No hallaron el cuerpo del Señor Jesús? Dijeron, ¿se lo robaron o qué pasó? Sí, Lucas 23 y 24, por ahí viene relatado este detalle, ¿sí? Pero esto nos indica la santidad del sábado. Nosotros hacemos cosas muy comunes el sábado. ¿Esto qué tiene? ¿A poco nomás por eso? ¿A poco con eso te asustas? No, no hay problema, hombre. A mí me parece esto un detalle muy relevante. Yo no sé si yo hubiera sido un embalsamador, un preparador de cuerpos y me dicen, oye, por favor, hay que preparar el cuerpo de tu familiar pariente. Canijo, pero ya es sábado. Pues, ¿qué tiene, verdad? No, aquí las mujeres respetaban tanto el mandamiento que decidieron esperar hasta el día siguiente. Las cosas pueden esperar, pero nosotros no esperamos, ¿no? La ley y el amor están íntimamente relacionados. Se podría alegar que el amor trasciende la ley, que el amor es más fuerte que la ley, ¿sí o no? Pero esto no es una excusa para negar la ley. El amor de Dios es más grande que la ley. ¿Qué decimos? Dice aquí, por el contrario, el amor cumple que la ley. Es decir, tenemos que tenerle amor a Dios para cumplir la ley. El amor es la ley expresada en su forma más pura. Recuerden otra vez, es el carácter de Dios. La ley es el carácter de Dios. Es un cerco protector para nosotros. Y miren en qué conocemos que somos hijos de Dios. ¿En qué dice San Juan? Primero de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto sabemos que somos nosotros cristianos, hijos de Dios, cuando amamos a Dios, guardando que sus mandamientos. No dice cuando amamos a Dios nomás, no dice cuando amamos a Dios, demostrándolo en la forma como guardamos que sus mandamientos. Yo al que no amo, al que me cae gordo, no lo obedezco. Si yo tengo un jefe de mandoncito y medio, de esos jefes que a veces hay que prepotentes y todo y me cae mal y me ordena algo, ¿qué hago yo? Chivo, ¿y por qué lo voy a obedecer? Yo no, pues de adrede ahora no lo hago. Eso hacemos con Dios, ¿no? Cuando no queremos obedecer sus mandamientos. Tengo que amar a Dios, me tiene que caer bien, tengo que llevarme bien con Dios para poder guardar sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son difíciles. Cuando amamos a Dios, no es difícil guardar sus mandamientos. Y vamos terminando, ¿sí? Dios es el legislador, ¿sí? Y recordemos estas dos frases. Dios es Dios el legislador, es decir, esta ley de la que hemos estado hablando ahorita refleja, nos dice cómo es Dios, ¿sí o no? Así como cuando empezamos a platicar. Las leyes de Hitler, las leyes de nuestro presidente aquí en México, las leyes de Idi Amin, las leyes de Maduro, las leyes de Hitler, nos dicen cómo es la persona, cómo es su personalidad, cómo es él. Entonces, los 10 mandamientos y las demás leyes protectoras, como las leyes de salud, nos dicen cómo es quién, Dios, nos dicen cómo es Dios, cómo es el creador de estas leyes, cómo es el legislador. Entonces, cuando entendemos esto,
nos damos cuenta que la ley de Dios no es otra cosa más que la expresión de su amor. Dice el texto que leímos al principio, porque Jehová es nuestro juez. Fíjense bien, Él es el que nos juzga. Él es nuestro legislador, el que nos dice cómo conducirnos bajo las leyes. Pero también Él es que es nuestro rey, pero también es nuestro creador, pero también es nuestro que salvador, pero también es nuestro que abogado. Es que nuestro Dios tiene todos los cargos necesarios para qué? Para salvaguardarnos, para conducirnos y para darnos la vida eterna, como lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios el legislador. Dijo el Señor Jesús, Juan 14:15, si me amas, yo te amo, Jesús. Si me amas, a ver si es cierto, guarda mis mandamientos. A ver, ahí está una pruebita fácil, ¿sí? Si guardares mis mandamientos, dice Juan 15:10 abajo, permaneceréis en mi amor, ¿sí? Si tú guardas mis mandamientos, estás demostrando que me amas, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. En otras palabras, el Señor Jesús vino a este planeta, a esta tierra, a rescatarnos, sí, pero también a decirnos que sí se puede que guardar la ley de Dios, sí, si estamos que en el amor de nuestro Dios. Dice, así como yo. Y acuérdense que nuestro ejemplo a seguir es Cristo, no es nadie más. No es ni nuestro pastor, ni el Papa, ni ningún personaje de alguna, este, un personaje religioso que venga a enseñarnos que estamos equivocados, que los mandamientos no sirven. Entonces, no. Dios, Jesús vino a guardar los mandamientos. Dice, yo he guardado ¿qué? Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, por eso es que puedo guardar. Y esa es la invitación para esta tarde noche que se está terminando, este día santo también, que Dios eh, lo inventó para expresar su amor a nosotros, para que nos protegiera, ¿sí? Del enemigo, ¿sí? Entonces, en la medida que yo abro, quito digo que no sirve alguno de esos, cuestiono uno de los mandamientos de Dios, le doy entrada al enemigo a que entre a mi terreno y me noquee. Pero también es una entrada, es una puerta que yo abro, una ventana para yo salirme y ponerme en los peligros cuando estoy fuera de la protección de Dios. Dios, el legislador, ha inventado su ley como una expresión de amor hacia la humanidad. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.